¿Cómo de golpe es posible que estemos en esta situación de barranca abajo y al borde de una... Y por favor, no se ofendan los peronistas, ni nadie es, porque es estrictamente... Hay que saber comprender y no escuchar. Y hay que saber razonar y no pensar. Hay una diferencia abismal entre el pensamiento y el raciocinio. Los seres humanos, escúcheme usted que está en el camión, en el colectivo, en el taxi, en el laburo. Escúcheme, por favor, le suplico que me escuche. Las dictaduras no siempre están vestidas de verde y las dictaduras no siempre andan armadas. El arma más violenta que tiene una dictadura es chuparte la posibilidad de razonar. Venía en el auto y digo, ¿lo digo o no lo digo? Una de las grandes dictaduras del mundo fue la Iglesia, donde se le privó al hombre la posibilidad de evolucionar desde la razón y se lo manejó desde la doctrina. La doctrina está basada muchas veces, si la doctrina es buena, en un razonamiento. De hecho, hasta Mussolini y Hitler en sus doctrinas tenían un razonamiento y una lógica. La lógica puede ser para el bien o puede ser para el mal. Sin ir más lejos, tenemos el caso del Banco Río, donde un montón de ladrones y delincuentes usaron un razonamiento para quedarse con los bienes de todo el mundo, e incluso salieron por televisión a explicar que lo habían razonado tanto que nadie lo podía poner preso. O sea, no necesariamente el razonamiento tiene que llevar a buen término, pero sí por lo menos te lleva a un término que podés explicar. Cuando digo que termina con Francisco esto, por supuesto. Cuando digo que la primera dictadura fue la Iglesia, estoy hablando del invento del relato. El relato es insólito e increíble. Nadie puede creer que un arca de Noé puede cargar 2 tigres y 2 conejos y que no se lo morfen. Nadie puede creer en el diluvio universal si razona. Porque si no, diríamos que de no haber video y de haber estado en los países tropicales con el tsunami, hubieras dicho se inundó el mundo. Sin pensar que más allá de tu diluvio había un mundo que estaba seco. Entonces, la oportunidad y el invento del relato hacen que prospere el hongo de la dictadura. Entonces, con esto quiero decir que los argentinos, Perón, la dictadura de Perón, fue una dictadura muy distinta, por eso nunca la pudimos sacar. Se pudo sacar a Hitler, se pudo sacar a Mussolini, se pudo sacar a Pinochet, se pudo sacar a Videla, pero no se puede sacar a Perón. Porque precisamente la doctrina peronista no es doctrina. Es una demagogia berreta que se va adecuando como el plomo entre las grietas a las situaciones históricas. De hecho, el hombre en estas dictaduras se le quita la posibilidad de razonamiento y se le deja la posibilidad de pensamiento. Pero tan cruel es que se le obliga a pensar el pensamiento que ellos te dicen que tenés que pensar, porque si no, no perteneces. Al despojar al hombre del razonamiento, y no es casual que los genios hayan sido solitarios, al despojar al hombre del razonamiento, automáticamente se lo coloca en la pertenencia del ser, para no estar solo. Entonces el hombre al no reaccionar y no racionar, se coloca dentro de un grupo que hoy vamos a llamar Grupo A o Grupo P, peronismo. Sin importar si hay doctrina o no hay doctrina, si hay ladrones o no hay ladrones, si son dictadores o no dictadores, el tema es pertenecer a ese grupo, porque ese grupo te explica esa falsa doctrina, te da la pertenencia de la impunidad,
te da la pertenencia de ser, ¿por qué? Porque los cumpa o los compañeros te cuidan. Al hombre que razona no lo cuida nadie, y de hecho no necesita que lo cuiden. Y de hecho la Inquisición se ha llevado muchos hombres que razonan por el solo hecho de pensar. Jamás podríamos pensar que van a quemar vivo en una hoguera a un peronista, porque están todos los demás peronistas cubriéndolo. De hecho, no podemos pensar que un peronista vaya preso de por vida por un ilícito, porque los jueces peronistas, los ministros peronistas, y si no hay un presidente peronista, vamos a poner un presidente peronista. Nadie puede pensar que un obrero que le robó al empleador va preso, porque el sindicato peronista va a cubrir al obrero peronista. O sea, la dictadura peronista, que no es tampoco, es tan falaz que no es ni una dictadura con huevos, porque no es una dictadura que dice vamos para allá. Tiene algunos eslogan como combatimos al capital, y tiene dentro de sus filas multimillonarios capitalistas, como los sindicalistas, los presidentes peronistas que se han ido de la presidencia. Es una ambigüedad permanente que te lleva a un mareo existencial, que te lleva a la pérdida de la razón. La razón te lleva a la certeza. La certeza, según la filosofía, es el sí y solo sí. O sea, tener la convicción personal que lo que vos pensás o como vos actuás es la forma absoluta de lo que querés ser. Cosa que evidentemente no la tienen los que se enfilan detrás de estos grupúsculos. Y cuando digo grupúsculos no hablo de mayorías sino de minorías, porque además la falta de razonamiento te lleva a ser pequeños factores. Ayer estaba viendo una agrupación nueva que son hombres y mujeres vestidos de evita. Esto talla con la locura. Si vos la ves de afuera, así a la distancia, vos podés pensar que toda esta gente está loca. Pero cuando la mirás detenidamente te das cuenta que está loca. Pero que cuando todos los locos están juntos, te hacen creer que el loco sos vos. O sea, el delirio que yo vi ayer en esta fantochada, en esta murga nostálgica, al mejor estilo de la Argentina de los 50, es nada más y nada menos que un grupo de gente con un problema existencial enorme, con una languidez existencial terrible, que se agrupan y no les alcanza con agruparse, sino también se uniforman. De hecho, no es casual que las dictaduras se uniformen. No es casual que esta gente esté toda vestida igual, hasta los hombres con pollera y el pelo igual. No es casual que para pertenecer a un grupo de gente que se quiere hacer un aborto, te tengas que atar un pañuelo verde en la muñeca, porque nunca te aceptarían sin un pañuelo verde. O sea, podés abortar, lo que no perteneces es al grupo que tiene el pañuelo verde y el perdón de Francisco. O sea, de esto quiero hablar, que por qué la Argentina nunca más va a salir. Y no va a salir nunca más, y la verdad que aunque mañana venga Trump y nos regale 400.000 millones de pesos, no vamos a salir, porque hemos perdido el sentido intrínseco del ser, que es el razonamiento, ¿no? Vos podés pensar que cuando cruce la calle tu suegro lo podés atropellar con el auto, porque lo odias. La razón te dice que no lo tenés que hacer. Pero hemos llegado a un límite en la Argentina precisamente por haber estado gobernado por una dictadora sin razón, irracional se llama. Por eso, dentro de los mismos grupos que están dentro del grupo, te dice que el marido por lo menos era mejor porque razonaba. La razón es ese óvulo famoso que yo hablé, que me dijo el doctor Parodi, ese óvulo subfrontal, que es el que te lleva a la lógica entre saber si podés poner los dedos en la picadora de carne o no lo podés poner. La irracionalidad de los dirigentes hace que los subgrupos
Mujeres en Lucha, el Grupo Evita, en este caso, ¿no? Los disfrazados de Eva, se agrupen, digamos, vamos al tema de nuevo, se agrupen con el pañuelo verde, disfrazados de Eva, con la remera roja de Grabois, en subgrupos, pero siempre dentro de la pertenencia. ¿Y qué hace el dictador? Desde acá arriba le está diciendo a todos ustedes le voy a dar el reino de los cielos. Porque la religión, no se olviden que acabo de decir, fue la primera dictadura. O sea, para los pobres y los humildes está el reino de los cielos. Fue una forma de convencer al hombre de que te ibas a cagar de hambre, ibas a ser humilde, ibas a laburar para el dueño de las tierras, pero que el dueño de las tierras era una mierda, y a la larga, cuando te morías, esa cosa blanca, divina, todo en pelota, riéndose, era tuya. La promesa de la zanahoria del burro. Bien, lo llevo ahora. Hoy por hoy, nadie se atreve a decirlo, porque te pueden echar de un medio o censurar. Estamos a punto de entrar de nuevo en otro proceso de una dictadura irracional. Ayer agredieron a Bigmacher y me solidarizo con él en la calle. En la segunda agresión que sufre, yo he sufrido innumerables agresiones, muchos periodistas hemos sufrido, no es una casualidad que si gana Cristina Kirchner nos van a agredir, porque 12 años me he ligado todo tipo de afrentas y puteadas. Entonces quería decirles que eso tiene que ver con la irracionalidad, la dictadura elástica y esta conducción de las masas. Y evidentemente el hombre masa es el hombre que se despoja del pensamiento empírico y se agrupa dentro de, como lo dice su palabra, se agrupa dentro de un gran espacio con otros más, donde no se necesita razonar, solo se necesita cumplir. Y si vos cumplís estos cánones, pertenecés a y te damos el carné. Y si perteneces a y te damos el carné, podés llegar hasta ejercer de inteligente y decir que el que está enfrente está equivocado. González, el de la biblioteca. De golpe aparecen dentro de esas dictaduras dueños de la justicia como Zaffaroni, un tipo que no podría ser ni gestor. Dueños de la palabra como el filósofo Foster. Dueños del intelecto como González. O sea, aparecen emblemas dictatoriales de lo que es el darte por hecho que si vos pertenecés a ese grupo o a ese conjunto de personas, tenés a alguien que te representa y entonces el que está enfrente pasa a ser automáticamente el enemigo. Por eso es mínimo referirse a las dictaduras vernáculas sin empezar por la primera dictadura, que es la religión, que es la forma de manejar al hombre con la culpa y de prometerle el reino de los... O sea, vos vivís siempre mal, que por vivir mal, Dios, que es un efímero, es una luz, es una nada, te va a premiar. Esto venía pensando cuando venía en el auto, que me da un poco la certeza de que por qué estamos como estamos y por qué hemos llegado a esta decrepitud humana de ser animales, de putearnos entre nosotros en las calles, de inventar una grieta para poder tirarnos piedras como el hombre de Neandertal y el de Cromañón, esta grieta de odiarnos entre compañeros de laburo, esta grieta que la hace la dictadura precisamente para decirte, del otro lado de la grieta es muy peligroso, votame y venite de este lado que yo te cuido. Digamos, es una forma alternativa de lo que fue la mafia del Padrino. Si vos cumplís conmigo no te va a pasar nada. Cuando dejás de cumplir te aparece el caballo decapitado en la cama. No sé si lo entendieron. Quiero que lo entiendan antes de votar.
usted está en el auto, en el camión, alguien nos debe escuchar. No puede ser que se le venda a la gente, la nafta está más cara, el gobierno es una mierda, hubo un derrumbe en Ezeiza por culpa de Macri, me agarré un huevo con la tabla del inodoro por culpa de Macri, me quedé por culpa de Macri. No es que así, vos tenés que razonar. Y si vos estás pobre, razoná quién fue tu papá, y razoná quién fue tu abuelo, y razoná qué malos negocios hiciste. Y si sos cornudo, no es culpa de Macri, razoná por qué te tirabas pedos en la cama, te dejaban las uñas de los pies largas, tenías mal aliento, y a tu mujer poco menos que la ultrajabas cuando la sometías, y ahí te vas a dar cuenta por qué sos cornudo. Cuando vamos a Plaza de Mayo todos atrás de Grabois, si usáramos la razón, nos vamos a dar cuenta que estamos muy lejos de la realidad, del pensamiento. Porque vos pensás que el que tiene, tiene porque te lo robó a vos. Y la razón te va a decir que el que tiene, tiene porque se rompió el culo laburando, mientras vos corrías atrás de Grabois. Y si usás más la razón, te vas a dar cuenta que Grabois, Delía, Esteche, son tipos extremadamente vivos que conducen a los que no piensan y no razonan en beneficio propio para llenar plazas y aplaudir para adelante. Todo esto tiene que ver no con vos que me estás escuchando, sino conmigo que estoy sufriendo. Porque no puedo creer nunca que en un país tan bello como este haya tanta gente sin razón. Y no te creas que por hablar de la razón creo que yo razono. Lo único que hago en diferencia a vos es tomarme un tiempo para pensar por qué y para qué y cómo, que son algunos principios de la filosofía. El comienzo de la filosofía empieza con el hombre ante el abismo inconmensurable de su existencia, el miedo a la soledad. El miedo a la soledad del hombre lo lleva a buscar un Dios. Pero siempre en el universo, para no extinguirse, no hay un hombre, hay dos hombres. Hay uno que quiere saber por qué está en la Tierra y otro que inventa una historia de por qué está en la Tierra y se la vende, y con eso vive. Siempre hay oportunistas y sinvergüenzas que están actuando encima del sometido, y el sometimiento no es económico, es intelectual. Por lo general, en el circo romano, se le daba al pueblo que no razonaba el sacrificio de 2 o 3 gladiadores y de 4 o 5 cristianos, que en esa dictadura de Nerón, qué grande sos, eran los enemigos. Como, por ejemplo, si vuelve Cristina, se le va a dar el sacrificio a algunos periodistas, a algunos actores y a algunos que estuvieron en contra, para que ese pueblo que no razona se ponga contento y digan vamos a volver. Estamos de acuerdo hasta acá. Por eso digo, nadie razona por qué Berbisky está vivo. Nadie razona por qué Cristina Kirchner, siendo la hija de un colectivero de La Plata, es trillonaria. Nadie razona por qué los sindicalistas son trillonarios y hablan del hambre de los pobres. Nadie razona por qué, si el país está tan destruido, todos se pelean por agarrar la manija. Nadie razona por qué el hijo de Cristina no labura y por qué la hija está en Cuba. Nadie razona, todos piensan. Yo pienso que está enferma. Yo pienso que el pibe es como el padre. Yo pienso que ella no tiene nada que ver. Yo pienso que Néstor fue un héroe. Y esos pensamientos nos llevan a esta situación caótica donde vamos a tener que contratar a alguien de otro país, porque ya se murió Sábato, para que razone. Yo ayer miraba el programa de Doman y escuché barbaridades decirse, barbaridades, y entonces miraba y decía, esta es la sinrazón misma. O sea, la discusión de la nada. Pero la discusión de la nada desde un punto de odio y de agresión, que es precisamente la antípoda de la sinrazón.
de la razón. Porque el hombre que razona baja la cabeza y dice, es tu punto de vista. El que no razona se exaspera y llega al crimen. Por eso mismo, y peor todavía, cuando la sinrazón se televisa porque da rating. Y peor todavía, cuando miro a Marciota en otro programa de TN, y en cambio de estar explicando la CONADEP de los periodistas, está diciendo cómo va a salvar la patria. Y entonces, si vos pensás pero no razonás, decís, esta chica es inteligente. Y si razonás, decís, esta chica está mintiendo. Esta chica es una sinvergüenza. Por eso, por ejemplo, Rolly Serrano, actor que yo admiro como actor, dijo algo sobre el litio, que en cambio de venderlo había que dárselo a los chicos de Salta, prepararlos para que lo industrialicen haciendo pilas. Si yo pienso, digo, la verdad es que no está tan mal. Y si yo razono, digo, ¿cómo un hombre tan inteligente puede decir semejantes pelotudeces ante una cámara de televisión? Si yo pienso, digo, puede ser que Nisman a lo mejor era puto, gatero, se había robado toda la plata de la AMIA y se mató por vergüenza. Pero si yo razono, digo, a Nisman lo mandaron a matar desde el gobierno porque tenía un montón de información para dar donde comprometía a la presidenta. En una ciudad llena de humo, Babi prende el ventilador. El Ángel, las cosas como son. Babi Echecopar, en las mañanas de Radio 10.